Materias importantes que se anunciaron durante la jornada de ayer es la suma urgencia al proyecto de 40 horas laborales, que incluye indicaciones que apuntan a su aplicación gradual, ¿no es cierto? Estamos hablando de un año, una hora por año. Bien gradual, un proyecto que en todo caso representa un anhelo bastante grande de la ciudadanía chilena, ya al que además se han adherido ya varias empresas. Hemos sabido que el 60% de las empresas que se han adherido al sello de las 40 horas, que ya son como 600 y algo, casi 700, pertenecen a la pequeña y mediana empresa. Entonces, la gradualidad en este caso no tiene que ver con proteger a las pymes, que, como nos señalaba incluso algún dirigente con el que conversamos hace poco, las pymes son quienes más saben lo que significa el trabajo de sus empleados y empleadas, porque generalmente nos decía, cuando son 10 trabajadores en una empresa, el 10º es precisamente el dueño o la dueña de la empresa. Bueno, hay otras cosas positivas en el proyecto de 40 horas laborales y que tiene que ver entonces con esta mirada que nos invita a pensar en la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y vamos a hablar de esto con la presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda, por el impacto que también tiene desde una perspectiva de género un proyecto como este. ¿Cómo está, Alejandra? Muy bien, ¿y tú, Lucía? Muchas gracias por invitarme a conversar hoy. Muchas gracias por esta conversación. Podemos dejar adelantados también otras conversaciones, porque la vi en un video a usted hablando de lo importante que era el sistema de cuidados y el derecho a cuidar en el proyecto de nueva constitución, así que si nos queda tiempo también podemos hablar de eso. Pero a propósito de derecho a cuidar o derecho a conciliar o corresponsabilidad, ¿qué impacto tiene desde la perspectiva de género la reducción de la jornada laboral? Bueno, por ahí hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. La verdad es que probablemente lo primero que quiero decir es que generación tras generación y en todos los análisis que hemos hecho del mundo del trabajo en Comunidad Mujer, finalmente la gran barrera que se evidencia de manera muy clara y permanencia de las mujeres en el mundo del trabajo es precisamente la falta de corresponsabilidad social y parental de las labores de cuidado. Entonces, en ese sentido, estas indicaciones que anunció ayer el gobierno y justamente coincide con la publicación de un boletín, de un nuevo boletín de Comunidad Mujer, no estábamos de acuerdo, pero coincidió. Yo creo que es importante resaltar el hecho de que las indicaciones que se presentan incorporen como uno de sus fundamentos, la corresponsabilidad social de los cuidados. ¿Qué pasa hoy día en el mundo del trabajo? Si no la carga global de trabajo, o sea, la suma del trabajo remunerado y no remunerado, tenemos que, para el caso de las mujeres, eso suma al menos 55 horas a la semana, que es algo totalmente insano respecto a cualquier estándar internacional, el estándar internacional de la OIT, etcétera. Ese es un dato importante. Otro dato importante para tener en cuenta para esta conversación es que más de un tercio de las mujeres declara que no puede trabajar formalmente por razones familiares permanentes, mientras que solamente un 2,8% de los hombres considera la misma. Y la última dato a considerar es que hay mucho subempleo, o sea, empleo en jornada parcial, que más de un 80% de las personas que están en empleo de jornada parcial más o menos trabajan alrededor de 27 horas, un poquito más de 27 horas, lo que significa, por supuesto, claro, por un lado la posibilidad de adaptar o de conciliar con otras actividades, pero por otro lado un desmedro importante en sus ingresos, ¿no? Entonces, teniendo en consideración esos datos, y me falta uno, el último, que Chile es uno de los 7 países de productividad laboral medida en términos de PIB y horas trabajadas de la OCDE, ¿ya? Perdón, ¿uno puede repetir esa frase que justo se cortó un poquito el audio ahí? Chile es uno de los 7 países de la OCDE con menor productividad laboral medida en términos de PIB por hora trabajada. ¿Ya? Eso es re importante, porque más o menos lo que te invita a ese dato es a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer las cosas distinto? Entonces, independientemente que este es un proyecto en el que hay que analizar todas sus implicancias en términos de y también para la productividad, uno de los puntos importantes son los que se refieren a los temas de género, donde es evidente
que para poder impulsar el acceso de las mujeres al mundo del trabajo necesitamos mayor corresponsabilidad social, ¿no? Y parental. Y en ese sentido, el proyecto tiene 3 puntos, o sea, 3 propuestas, que es un horario de ingreso y salida diferido para las personas cuidadoras, la compensación por horas trabajadas en exceso y los pactos para afiliación, ¿ya? Esos son más o menos algunos de los puntos importantes. Y esto es muy relevante porque si bien la mayor adaptabilidad o flexibilidad no asegura la igualdad de género, sí avanzar en esta línea pensando en la corresponsabilidad social de los cuidados puede tener un impacto importante, ¿ya? Y eso implica que también los empleadores tienen que considerar esto como un cambio cultural y una transformación en sus prácticas que va a ir en beneficio trabajadoras, y nosotros creemos que también va a ser un elemento de aumento de la productividad. O sea, las horas trabajadas que van a ser mejor aprovechadas y también los espacios para que cada una de estas personas, trabajadores y trabajadoras, puedan desarrollar otros tiempos de ocio, de descanso, de familia. Ahora, lo que sabemos es que cuando las mujeres tienen más horas de disponibilidad, lo que hacen es trabajar en la casa, es cuidar, es hacer trabajo doméstico. Y entonces, y los hombres no tanto, los hombres se dedican un poco más a descansar, ver tele, jugar play, no, FIFA. Y no solo eso, como a desarrollarles, ¿ah? Podríamos decirlo de esa manera, o sea, invierten más en eso. Y ahí lo que es muy necesario entonces es que este proyecto venga aparejado de un gran impulso, como te decía, a esta distribución equitativa de roles de género, a la corresponsabilidad y también a solucionar en paralelo todas las otras barreras que el Código Laboral chileno tiene y que impiden en el fondo que esta corresponsabilidad sea realmente implementada. Por ejemplo, Alejandra, el tema de la sala cuna, que sea dividida entre mujeres y hombres y no solamente entre Exacto. mujeres, que eso también repercute en la contratación de mujeres en alguna pequeña empresa. Exacto, esa es una reforma laboral que está hace muchos años pendiente, diría que más de una década, Sí, pues. y es un punto importante porque hoy día las empresas con más de 20 trabajadoras tienen que pagarse la cuna y eso termina transformándose en un impuesto a la contratación de mujeres. También es necesario avanzar en otorgar derechos parentales para el cuidado exclusivo para los hombres, o sea que ojalá puedan tener un postnatal parental a ellos exclusivo, más allá de los 5 días que hoy día tienen con cargo al empleador y de este tiempo que las mujeres les ceden en el postnatal de los 6 meses, conocido como postnatal de los 6 meses. Esos son puntos bastante importantes. También otro tema es cómo se negocian en el fondo estos pactos de adaptabilidad y estos pactos para cuidar, ¿no? Ya sea a través de los sindicatos o eventualmente, este es un tema más controvertido, el poder impulsar negociaciones individuales, dada la baja sindicalización en Chile, pero siempre con un marco de resguardo de la institucionalidad, por ejemplo, de la Dirección del Trabajo, que le otorgue seriedad a esos pactos que se puedan generar, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que discutir. A mí me parece que es un muy buen avance. Yo participé en la mesa técnica de las 40 horas que fue convocada por el gobierno anterior, fue justo en el tiempo del estallido social, el 2019, para analizar en el fondo cómo se podía implementar esta reducción de jornada laboral con calidad de vida. Entonces estuvo ahí aportando su mirada respecto a estos temas de corresponsabilidad, de tratar de solucionar esta división sexual del trabajo que nos impacta tan negativamente. Yo creo que uno de los grandes cambios culturales que estos discursos y estas propuestas y conversar con gente que explica las cosas como las estás explicando, Alejandra, tiene que ver con comprender que lo que se hace en la casa
muchas veces no es descansar, sino que efectivamente es un trabajo también. O sea, que la gente trabaje menos en una fábrica, en un comercio, en una empresa, no significa que deje de trabajar en su vida real. Y a mí ese cambio me parece fundamental, ese cambio que aparece también en la propuesta de nueva Constitución, ¿no es cierto? Reconocido como el trabajo doméstico de cuidado no remunerado, como un trabajo que aporta económicamente incluso a la sociedad. Me parece que está la base de comprender ese cambio cultural que nos permita entender que reducir la jornada laboral no implica que la gente no va a estar produciendo, contribuyendo a otras industrias, por ejemplo, como las industrias del ocio y la entretención, ojalá, o que no va a estar desempeñando roles de trabajo y de cuidado en sus casas. Y eso me parece tan importante, tan importante. Ese cambio cultural es fundamental. Cuando creen que hacer trabajar menos horas no puede impactar positivamente a la productividad porque sería que la gente se fuera a flojear, cuando en realidad lo único que va a hacer es poder compatibilizar con otros roles que también o nos tienen súper estresados o nos tienen súper cansados y no nos permiten además producir mejor. O sea, eso es lo que tú mencionabas. Capacitación, por ejemplo. Por ejemplo, además, también la posibilidad de mejorar incluso nuestras habilidades para el propio trabajo, que eso ya es como la cuarta. Claro. O sea, como... No, pero ahí contarles que en esta mesa de las 40 horas, en su minuto, también trabajamos una propuesta como de capacitación precisamente en el uso del tiempo, ¿ya? En ese momento, antes de la pandemia, cuando no habíamos tenido esta enorme experiencia que ha sido como un laboratorio, también para validar estas prácticas nuevas de teletrabajo, de adaptabilidad laboral, nosotros decíamos, ¿cómo hacemos para que se entienda que el uso del tiempo es muy importante? Y en el caso de las mujeres, el uso del tiempo tiene que también servir para que tengan más horas de ocio, porque eso impacta en su salud mental. Y los hombres también, esa utilización del uso del tiempo también para involucrarse en las tareas de cuidado y de trabajo doméstico, como en esta lógica de la corresponsabilidad. Entonces, la acción tiene que venir de la mano, ojalá, del CENSE, de uso en términos de uso del tiempo, también algunas campañas, tenemos que seguir concientizando respecto a la importancia de la corresponsabilidad. Lo que decías tú, Lucía, es muy importante porque no hay que olvidar que si todos podemos salir a trabajar, los que trabajamos remuneradamente, todos los días, porque hay alguien que a su vez está solucionando todo este ámbito de lo privado, de lo doméstico, de los cuidados, y lo vimos en la pandemia, o sea, cerraron los colegios, los jardines infantiles y las mujeres tuvieron que irse para la casa a cuidar. Entonces, hoy día tenemos muy clara la evidencia de que esto es y cómo en el fondo también esta reducción de jornada nos puede ayudar y no perjudicar en el ámbito de tener trabajos formales, pero también con una mayor calidad de vida. Yo creo que eso es bastante importante y me parece que la conversación ha ido evolucionando. Hoy día hay acuerdos de los gremios con los sindicatos, con el gobierno, hay una mucho mayor comprensión de lo que significa que el trabajo, que uno pueda trabajar para vivir, para trabajar, que es un término que es bastante revelador. Yo creo que a nadie, no hay que, yo creo que parte también del supuesto de que a las personas sí les interesa trabajar, las mujeres, los hombres. Totalmente. Es parte del desarrollo de la identidad, del desarrollo personal, de las posibilidades de tener oportunidades para nuestras familias, de darle mejores opciones a nuestros hijos e hijas. Entonces, no hay que pensar, como dices tú, que aquí esto va a ser para flojear, no, todo lo contrario. Y estoy segura que va a ser una medida, un camino de aumento de la productividad, que es algo, que es un índice de nuestra mucho tiempo estancado también. Estamos conversando con Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, sobre esta buena iniciativa que es la urgencia que le colocaron a este proyecto de las 40 horas. Alejandra, se ha hablado mucho de la gradualidad de la aplicación. Ya hay muchas empresas que están aplicando las 40 horas y por lo menos lo que uno ha leído o escuchado es que ha sido muy beneficioso porque la gente produce más, está mucho más contenta en sus labores. ¿Ustedes tienen antecedentes de eso también? ¿Han podido contactar a mujeres que son lideresas de su empresa y han aplicado esto? ¿Tienen alguna estadística de cómo ha funcionado? No hemos hecho eso, pero nosotros en Comunidad Mujer tenemos un sistema bastante parecido, que ha ido
ha ido evolucionando de esta manera precisamente a raíz de la pandemia y de toda la adaptabilidad, todos estos arreglos que tuvimos que hacer para poder en el fondo conciliar estos mundos, ¿no? El mundo del laboral remunerado y el no remunerado. Y al menos en nuestra experiencia, la verdad es que la productividad no ha bajado en lo absoluto, todo lo contrario. Y creo que sí es importante el planteamiento de la gradualidad, porque uno tiene que asumir que las realidades de las empresas y de las distintas industrias son muy diferentes, ¿no? Entonces, de hecho, en el proyecto, en la mesa técnica de las 40 horas también, la recomendación que hicimos fue que este cambio se diera con gradualidad. Ahora, creo que ha sido interesante la iniciativa del gobierno de generar este sello de 40 horas, porque precisamente lo que ha permitido es conocer empresas que están dispuestas y que pueden hacer esta reducción ni siquiera teniendo una normativa vigente, o sea, a través de la buena práctica y de asumir esto previo a su implementación legal. Ahí tienes una señal, obviamente hay un punto importante que tiene que ver con las pymes, que por supuesto son un sector muy importante que genera mucho empleo en Chile, y este proyecto entiendo que también plantea hacer un acompañamiento y un seguimiento especial para las pymes. Yo creo que eso está bien. Me parece que aquí se mezclan dos ámbitos, uno que es de la implementación legal y todo lo que eso puede impactar en términos de las operaciones, ¿no? Del día a día de las empresas, pero también está todo lo que puede contribuir a este proyecto cultural en las relaciones de género, pero también en la forma de producir, ¿ya? Y creo que lo que subyace ahí, en definitiva, es un nuevo paradigma respecto a lo que debe ser nuestro desarrollo, que debe incorporar, por lo tanto, este ámbito de los cuidados como un ámbito esencial para la vida y en el que todos estamos involucrados en el día a día también. Sí, vamos a hablar de eso, vamos a adelantar un poquito una conversación que esperamos tener en profundidad también, no sé si esto la próxima semana, estamos explicando aspectos de la propuesta constitucional que pueden ser más desconocidos o que generan más dudas, y uno de esos es cuánto nos cambia la vida a las mujeres, ¿no es cierto?, este proyecto, ya sea para bien o para mal, la propuesta constitucional. Y como señalaba en alguna red social por ahí, la vi, Alejandra, con un video en el que explicaba el derecho al cuidado y el derecho a cuidar, y este Sistema Nacional de Cuidados que usted está mencionando y que se relaciona también con esto, fíjate. Y solo como una anécdota, ayer estaba en la feria comprando y en algún momento le pregunté a una persona si iba a ir a votar. Oye, pero es que la respuesta es como que estábamos grabando un spot de clichés. O sea, si voy a tener que trabajar el otro día, me decía, ¿usted es dueña de empresa o trabajadora? Le dije, trabajadora. Me dijo, bueno, ¿y usted va a tener que trabajar al día siguiente? Y le dije, pero si yo quiero seguir trabajando, yo no quiero parar de trabajar. Lo que quiero trabajar es en mejores condiciones. Y quiero que todos podamos trabajar en mejores condiciones. Y que era justo lo que tú decías, trabajar para la gente y para las mujeres en particular, no solamente significa la oportunidad de desarrollarse como persona en un ámbito más completo que solamente el ámbito de la actividad doméstica o privada, sino que también implica la posibilidad de generar una remuneración y un recurso que para las familias son súper importantes, y está lleno de estudios que demuestran además los beneficios que tienen los hijos e hijas de mujeres que trabajan remuneradamente. Pero en estos minutitos que nos queda, Alejandra, si quiere también contarnos qué es lo que señala el video de Comunidad Mujer que anda dando vuelta, esta organización transversal que también participó en la iniciativa popular de norma, cuando dicen que ni una iniciativa popular de norma fue considerada al revés. Muchas de esas lo fueron, y esta es una de ellas, el derecho al cuidar y a ser cuidado, incluido la creación del Sistema Nacional de Cuidados, Alejandra. Bueno, te explico un poco. Bueno, antes que nada decir que estos son beneficios para todos y para todas, no solo para las mujeres, porque los hombres también necesitan involucrarse en este ámbito que no les es tan propio, probablemente por el sistema en el que estamos, ¿no? El derecho a los cuidados está contemplado en la propuesta de nueva Constitución y parte del supuesto de que todas las personas a lo largo de nuestra vida vamos a necesitar ser cuidados, cuidar a otros y también autocuidarnos, ¿no? Lo plantea como un derecho universal que
en el fondo dirige su especial protección a ciertos grupos como los niños y niñas y adolescentes, como las personas con discapacidad o las personas con cierta dependencia, los adultos mayores, etcétera. Y lo que hace es mandatar al Estado a implementar un sistema nacional de cuidados que permita unos mínimos de protección social para que esta provisión de cuidados se realice de manera institucional, con estándares de calidad, de manera paritaria, suficiente, solidaria, y como te decía, incluyendo a las poblaciones que lo necesitan y que hoy día se ven bastante desprotegidas. Nosotros en Chile tenemos mucho más desarrollado, por ejemplo, a través del Chile Crece Contigo, toda la red de institucionalidad de salas cunas y jardines infantiles a las que pueden acceder los niños y niñas en condiciones de normalidad respecto a no este cierre que tuvimos con la pandemia. Pero, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores no hay nada. Ahí están solamente en la parte inferior de los ingresos está la Fundación Las Rosas, el Hogar de Cristo, que atiende a la población más vulnerable. En el otro extremo están los Senior Suites y en medio no hay nada. Y como no hay nada, en el fondo son las mujeres las que asumen esta labor de manera invisible, no remunerada, muchas veces precarizada. Entonces, el mandatar este derecho a los cuidados y crear como podría ser este sistema, lo que hace es entregar mínimos de certeza de que todas las personas vamos a poder tener esa protección a lo largo de nuestra vida. Entonces, nosotros consideramos que es un eje importante en términos de la posibilidad de cambiar este paradigma de sociedad en el que hemos vivido hasta ahora. Nos parece muy innovador. El otro día estuve en un seminario donde participaron expertos de Naciones Unidas, de otros países como España, como Colombia, etcétera. Era un evento de espacio público y una de las cosas que les dijeron es que este derecho a los cuidados es uno de los más innovadores y los más transformadores que podemos tener en esta propuesta. Entonces, más allá del resultado del plebiscito, que ya nos queda muy poco, esto es un tema que vamos a tener que seguir impulsando con mucha fuerza. Gracias, Alejandra.